Esto es El Club de los Manifestadores, un podcast de Sofía Fontanella que realiza con mucho amor para ti. Llegó el momento de ir por la vida de tus sueños. Llegó el momento de manifestar la vida que realmente quieres tener. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Club de los Manifestadores. Este espacio donde vamos a hablar de todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos que hacer consciente para empezar a manifestar la vida de nuestros sueños. Yo soy Fontanella y voy a acompañarte durante todo este camino, durante este podcast y junto con amigos, amigas, especialistas en todas estas áreas que tienen que ver con la salud mental, emocional, espiritual, física. Vamos a llevarte de la mano para que tú tengas esa vida de tus sueños, esa vida que quieres tener. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada muy especial en esta ocasión para este episodio. Yo se los prometí en el capítulo anterior, así que quiero que le demos una bienvenida a Karen Dupont. Ella es psicóloga, actualmente está estudiando su maestría en Educación y Liderazgo, es conferencista y además imparte talleres sobre emociones, inteligencia emocional y muchos otros temas súper interesantes. Karen, bienvenida al Club de los Manifestadores. ¿Cómo estás esta mañana? Hola Sofi, muy bien, estoy muy emocionada de que me invitaste de esa presentación tan cool y muy bien. Muy feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Muchas gracias, Karen. Debo chismearles que no es el primer espacio que compartimos juntas porque Karen también tiene su proyecto, se llama Make It Happen, entonces los invito a que la sigan en Instagram, en Facebook, en todas partes y también he estado por ahí platicando con ella y pues nos gusta en general compartir, siempre generamos pláticas muy interesantes sobre la ley de la atracción, sobre la conciencia, sobre la importancia de reconocer las emociones. Y justamente es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos aquí a la especialista. Karen es la máster en inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con las emociones. Así que, pues hoy vamos a platicar sobre eso, Karen. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿qué son las emociones? O sea, ¿por qué es tan importante hablar sobre las emociones? Fíjate que creo que esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque se tiende a confundir la emoción de un sentimiento. Entonces, justamente creo que fue una pregunta muy importante para iniciar, porque la emoción es algo que se presenta como en el momento. O sea, por ejemplo, si tú estás en la calle y se empieza a oscurecer y sabes que estás como en una colonia tal vez un poco peligrosa, la emoción que se presenta es el miedo, pero no es una emoción que tú estés pensando como, ay, ahorita me va a dar miedo, sino es algo que se presenta para avisarte algo. Y justamente hay algunos estudios que han comprobado que una emoción dura 90 segundos. Entonces, justamente la emoción es eso, como lo que pasa en ese instante. Si alguien te regala algo, a lo mejor te sorprendes o te da mucha felicidad. Y es una emoción que dura 90 segundos y ahí se termina. Y un sentimiento que se tienden como a confundir y que luego los tienen como de que es lo que tú sientes, pero es una emoción. Un sentimiento es algo más duradero, pero para que el sentimiento surja, pues necesitas tener una emoción, porque el sentimiento es la interpretación de esa emoción. Por ejemplo, estás en esta calle, ¿no? Peligrosa. Pero antes ya te han asaltado. Entonces, la primera vez que te quedaste sola en esa calle y que te dio miedo, pues te dio esa emoción, miedo, 90 segundos y listo. Pero te asaltaron. Entonces ya eso creó como un sentimiento de que tú sientes que cada que estás en una calle o que se oscurece, pues te pueden asaltar y el miedo se repite. Pero eso ya no es como una emoción porque no pasó en el momento, sino es algo ya aprendido y por eso se convierte en un sentimiento. El sentimiento es tal cual, la interpretación que tú le diste a esa emoción que pasó en ese momento. Qué interesante, Karen, porque me haces mucho pensar, no sé, en las veces que yo he sentido miedo, ¿no? Que justo dices, es como algo que, o sea, como que se siente de momento, pero lo que tú generas a partir de ahí
es lo que va creando estas como barreras, ¿no? Emocionales. De pronto, no sé, yo siento como que esto pasa, por ejemplo, cuando tienes una mala experiencia amorosa. Y entonces ya después te pones tus barreras porque sientes que siempre te va a pasar lo mismo. Y entonces se va generando esa especie, ¿no? Pero, y aquí acabo como de reflexionar algo, Karen, no sé si tenga que ver. Estos sentimientos, que ya sabemos que es diferente a una emoción, ¿se podría decir que son los que generan las creencias? ¿O son otra cosa? ¿O van de la mano? ¿O cómo sería? Porque me hace mucho sentido, ¿no? Lo que comentas de que porque me asaltaron en una calle, entonces yo genero el sentimiento y entonces después ya cada que pase por ahí voy a sentir que me van a asaltar. Pero eso podríamos también interpretarlo como una creencia, ¿no? Como lo mismo de que si en una relación que tuve con cierto tipo de persona me fue muy mal, y ahora pienso que si conozco una persona similar o que tiene, no sé, que cumplió años el mismo día, ya yo voy a tener la creencia de que me va a pasar lo mismo de que me pasó con la otra persona. Sí, mira. No, 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 justo, porque ese también es como un ejemplo. em, Creo que todos y todas hemos escuchado como que todos los hombres son iguales. Y esto se da porque, por ejemplo, estuviste en una relación, las emociones surgen en una relación, pero tal vez algo pasó, no sé, te dejó plantada. Entonces ya en el momento en el que te deja plantada, pues ya tú tienes como un sentimiento de que, ay, me van a dejar plantada, de tristeza porque me dejaron plantada y así. Entonces, eso se convierte en un sentimiento y poco a poco, conforme... Por eso es que es tan importante la inteligencia emocional, porque si tú no lo trabajas y te quedas como con ese sentimiento, entonces empieza justo como dices la creencia de que pues todos los hombres son iguales, todos me van a dejar plantada, el amor no existe para mí porque justamente hay como esas cosas, ¿no? O por ejemplo, cuando uno termina una relación que cree que se va a morir y nadie se muere realmente, pero es la emoción que surge y si es algo que se está como repitiendo constantemente, pues ya es algo que ya es necesario trabajarlo. Trabajar en que tal vez si tú ya estás generalizando o estás sintiendo que esto que te pasó una vez puedes tenerlo otra vez, pues ya es importante evaluar desde dónde surgió, qué pasó con esa emoción, qué hice con esa emoción y por qué es que ahora la interpreto de esta manera. No sé si fui clara o se respondió esa pregunta. Sí, me quedó súper claro, porque ahora o sea, lo que yo podría interpretar es que es como un proceso, ¿no? Como que lleva varios pasos, ¿no? Para que tú llegues a una creencia, por ejemplo. Y creo que eso es muy importante porque creo que las personas, todos tenemos creencias limitantes, ¿no? Que nos van privando en la vida. Y tal vez sería muy bueno identificar de dónde vienen, ¿no? O sea, como de tal vez esta creencia viene del sentimiento de tal cosa, pero ese sentimiento vino de ese momento en el que yo caminé por la calle y me asaltaron, como la raíz, ¿no? Yo le llamo así como el meollo del asunto, ¿no? O sea, cuando tú llegas a ese punto, tal vez sea más fácil que trabajes con esa creencia, ¿no? Sí, y fíjate que en psicología tiene un nombre en particular que algunos han escuchado, otros no, pero ya nos compartirán después, de Pavlov, que condicionó a un perro. Entonces, ¿qué pasaba? Que Pavlov, cada que toca la campanita, el perro salivaba. ¿Pero por qué fue? Porque empezaban a hacer aproximaciones. Entonces, cada que sonaba la campanita, Pavlov le dejaba a su perro comida. Espero no estarme equivocando porque lo estudié hace mucho tiempo, pero estoy segura que es así. Le dejaba comida a su perro. Entonces el perro ya sabía que cada que sonaba la campana, pues lo iban a alimentar. Entonces pasó que o sea, como ya lo condicionó a eso, una vez que Pavlov sonaba la campana o que el perro escuchaba la campana, empezaba a salivar aunque no hubiera alimento. Entonces, en psicología se explica, justamente creo que lo platicamos hace poquito, este, que hay un estímulo incondicionado, que puede ser la comida, ¿no? Esa comida está ahí y no pasa nada, y la campana está ahí y no pasa nada, o sea, no tiene como ningún efecto en ti, ningún efecto en el perro, ningún efecto en nadie. Pero en el momento en el que se presenta este estímulo incondicionado, que es la campana, y se pone la comida, entonces ya se está condicionando al perro a que pues va a comer
y el perro empieza a salivar. Pasa lo mismo con algún evento, por ejemplo, un payaso, ¿no? A muchas personas que les dan miedo a los payasos, entonces tal vez el payaso no tenía nada que ver, el payaso estaba ahí en una fiesta, pero pasa que a lo mejor en el momento en el que estaban en una fiesta, un globo se ponchó, el payaso gritó y a la niña que estaba ahí le dio mucho miedo. Entonces este estímulo incondicionado que es el payaso hizo algo que fue un grito, entonces ya la niña se condicionó a que cuando hay un payaso, pues le va a dar mucho miedo. Pero es algo que se formó de acuerdo a la primera emoción que surgió, que fue el miedo porque pasó, que gritó, porque el globo se ponchó, lo que sea, y el payaso estaba ahí. Y pues ya la niña ya está condicionada a que cada que vea un payaso, pues va a pasar lo mismo. Pero justamente surge como de esta emoción. O sea, el payaso en sí no tiene nada que ver, la campana no tiene nada que ver, la comida no tiene nada que ver, hasta que pasa algo que hace que tú lo interpretes de esa manera y por eso pues empiezan a surgir como estas creencias limitantes, algunos traumas, porque por ejemplo hay traumas también a partir de esto y así, muchas cosas. Órale, se me hace bien padre como conocer todo esto porque creo que no le damos la importancia que tiene, ¿no? A veces pensamos como de, ay, sí, tiene que trabajar en su creencia limitante y sé positivo y siempre piensa en eso, que ya no te dé miedo, no te pongas triste, ¿no? O sea, como que le damos justo poca importancia a de dónde viene tal vez una creencia, ¿no? Muchas veces pensamos, no, pues estos comentarios que ha habido mucho últimamente, ¿no? De que la gente critica cuando alguien dice, pues es que los pobres son pobres porque quieren y porque no sé qué, ¿no? Pero tal vez habría que identificar por qué cada quien, o sea, por qué cada uno de esos pobres que le dicen la gente, por qué cada una de esas personas tiene ese tipo de creencia con el dinero, con las relaciones, con la salud, por qué cada persona, o sea, de dónde viene su creencia, ¿no? Tal vez no podemos generalizar que a cierta comunidad tenga el mismo tipo de creencia y se va a trabajar de la misma manera, ¿no? Sino que tal vez tomando en cuenta estas particularidades de cada persona es como se podría empezar a manejar estas situaciones, ¿no? Y también de aquí me surge como que nos platiques, Karen, porque veo que es realmente lo importante en esto, el reconocer lo que uno siente, porque como dices, ¿no? Si no se trabaja esa emoción o ese sentimiento que se generó a partir de ahí, se va a generar una creencia que después se va a volver una creencia limitante que te va a poner trabas a lo largo de tu vida, en lo que sea que quieras lograr. Entonces tal vez lo importante sería como empezar a reconocer lo que estoy sintiendo en el momento y externarlo, ¿no? ¿O cómo lo podrías definir o manejar tú, Karen? Es que fíjate que apenas justo estaba pensando en eso y, y me pongo a pensar muchísimo en los niños, ¿no? Y en la escuela en general. Que los niños, por ejemplo, saben geografía y saben dónde está Europa, Asia, X, ¿no? Saben dividir, pero si nos ponemos como a pensar y a recapitular también nosotros en nuestra infancia, creo que nunca nos enseñaron cómo se siente un enojo, cómo se siente la tristeza, cómo se siente tu cuerpo cuando está alegre. Entonces, justamente creo que desde ahí empieza, hay un término que es analfabetismo emocional, que es justamente no saber cómo se siente. Entonces pasa que crecemos y tenemos muchísimas emociones y pasan muchas cosas y uno no sabe qué es. Entonces pasa algo y lo deja pasar, otra cosa lo deja pasar, lo deja pasar, lo deja pasar, hasta que explota y el cuerpo empieza a somatizar. Entonces es cuando empiezan como tal vez algunos problemas de salud, porque como les decía al principio, una emoción siempre te avisa algo, te avisa que algo está pasando y que tienes que voltear a verlo y tienes que hacerle caso. Pero si tú no le empiezas a hacer caso y no sabes qué pasa, porque ni siquiera sabes cómo se siente la tristeza en tu cuerpo, cómo se siente el enojo y cómo reaccionas tú con estas emociones, pues no vas a poder identificar qué es lo que pasa, no vas a poder nombrarlo. Y si no sabes qué es lo que tienes y no lo puedes nombrar, no puedes reconocer qué emoción tienes y mucho menos vas a poder trabajarlo. Y mucho menos vamos a poder tal vez trabajar en la inteligencia emocional porque pensemos en las personas que de repente pasa algo y explotan y te gritan y te dicen muchas cosas que no tiene que ver contigo, sino porque esta persona no ha sabido manejar tal vez
no manejar, sino gestionar las emociones que tiene anteriormente y por eso llega un momento en el que explota. Entonces, por eso creo que es importante que si no nos lo enseñaron de pequeños, porque no se enseña y es una realidad que no lo estamos aprendiendo y que los niños de ahora tampoco lo están aprendiendo, eh, pues empezar nosotros a identificar. Cuando estoy triste, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Hay alguna como sensación en el cuerpo? ¿Cómo actúo yo? ¿Qué es lo que prefiero hacer? A lo mejor y para mí estar triste es ponerme canciones más tristes todavía porque quiero sentir esa tristeza y está bien. O a lo mejor para mí enojarme es como apretar las manos y no hablarle a nadie. Entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué emoción siento, cómo la siento y nombrarlas. Creo que, bueno, no, creo el primer paso es reconocerlas y luego nombrarlas. Una vez que tú las nombras ya es como algo más, como un pasito más para poder identificar estas emociones y empezar a gestionarlas y a trabajar en ellas y que no pase esto de que explotas como una olla express y ya no sabes ni qué, ni por qué explotaste. Karen, y si nos mencionas esto, ¿no? Que es importante primero identificar qué siento y luego empezar a nombrarlo, pero tomando en cuenta justo esto, que cuando somos pequeños, pequeñas, no nos enseñan a hacerlo, ya cuando eres un adulto que tal vez, que también proviene de un tipo de cultura donde está mal reconocer tus emociones, ¿no? Porque lo que hablábamos, creo que hace un momento, ¿no? Que a las personas se les tacha de débiles cuando lloran, o cuando dicen que están tristes, o cuando dicen que están miedo, que tienen miedo. Y entonces, lo que va ocurriendo es que las personas van ocultando cada vez más lo que sienten, hasta que justo llega a estos puntos, como dices, donde explotan como olla express, y ya sea que entren en un periodo largo de depresión o de ira extrema, o que tengan crisis de ansiedad, pero que vienen arrastradas de ese haber acumulado tanto las emociones, que llega un punto en el que ya no, bueno, estas sensaciones, ese malestar, hasta que llega un punto en el que ya no pudieron con ello y explotaron. Pero digamos, una persona que en su vida lo ha hecho, que en su vida lo ha intentado trabajar, ¿cómo puede iniciar? ¿Qué recomendarías tú a una persona que tal vez todavía está empezando como a luchar con esa creencia de que los hombres son débiles y lloran, o de que un hombre nunca debe mostrarse más sensible? Una persona que justamente se está como debatiendo entre reconocer y no reconocer lo que siente porque no quiere que lo vean mal los de afuera, ¿cómo podría empezar a trabajar en ello? Ay, pues justamente pienso que ahí tiene mucho que ver, como dices, las creencias que tienen y toda la parte como tanto generacional como en general, ¿no? O sea, como que muy cultural, pues, que eso dice, ¿no? Como de que es que los hombres no lloran o las niñas bonitas no se enojan. Entonces, si una persona empieza a identificar que esto no le hace bien o que tal vez ha tenido muchas reacciones como impulsivas, porque pues una persona que no gestiona sus emociones puede ser como, tiende a ser más impulsiva en todo, ¿no? Y con esto no me refiero a que, por ejemplo, este, que todo el tiempo estén gritando o que todo el tiempo estén llorando, sino que de repente algo hacen, algo pasa, algo explota y ya las personas empiezan a decir, ay, bueno, tranquila, no fue para tanto, esto y el otro. Y no es que no sea para tanto, sino que esta persona, al no identificar qué es lo que está pasando y no poder gestionar esta emoción, pues para ella sí fue para tanto porque, pues es como, tal vez suena muy cliché, pero es como la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, al principio no pasa nada, otra gota y no pasa nada, pero pues llega una gota que sí va a derramar el vaso y que sí va a hacer que algo pase en su entorno, ¿no? Dicen que nada, o sea, que mientras no hagas nada que afecte a los demás, todo está bien. Pero si ya tu actitud está afectando a los demás y ya te están diciendo más cosas, tal vez lo primero sería identificar qué es lo que está pasando. No sé, esta vez pasé que exploté porque me dijeron esta cosa, no sé, me dijeron que cerrara la puerta y yo ya había cerrado la puerta, entonces empecé a identificar qué es lo que está detonando. Y una vez que identifica, porque si no te das cuenta en qué momento pasa, pues mucho menos vas a poder darte cuenta de qué emoción está pasando. Entonces, cuando pasen estos eventos en particular que sean como más grandes,
lo importante es que identifique esto pasó. Me dieron una instrucción y a mí me choca que me manden, entonces exploté y le grité a mi jefe, ¿no? Entonces empezar a apuntar como esto que está detonando, y una vez que empiece a identificar esto y que se esté familiarizando más con, pues con lo que está detonando esta forma de tal vez de manifestar lo que siente, em, ya empezar a identificar qué pasa. Si hay algo que me puso triste, por ejemplo, tal vez alguna enfermedad o que se te pierda algo o lo que sea que te haga sentir triste, ahora sí identificar, esta vez me sentí triste y pasó esto en mi cuerpo, pero ir como paso a paso, tal vez no apresurarte, sino primero identificar los eventos, después empezar a identificar la emoción que sientes, pero como tampoco es tan sencillo porque tal vez no lo han hecho desde siempre, pues poner, ok, esta vez sentí tristeza, me dieron muchas ganas de llorar, sentí un nudo en la garganta, pero no pude llorar. Y lo que me detonó la tristeza fue esto y el otro y el otro. Entonces empezar como a apuntar o a escribir o como se sientan más cómodas, tal vez con una canción o pintando o dibujando lo que les haga sentir cómodos o cómodas. Y así, poco a poco empezar a identificarlo y nombrarlo, que es el paso como número uno. El nombrarlo para poder saber qué es lo que pasa. Ya sería como el primer gran paso. Ok, muchas gracias Karen por compartir y espero que estén tomando nota de cómo pueden empezar a trabajar con esta parte emocional porque creo que es súper importante. Y hemos mencionado a lo largo de esta plática mucho el concepto de inteligencia emocional y que cuando alguien es inteligente emocionalmente y demás. Pero Karen, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Y cómo puedes tú identificar que ya eres una persona con inteligencia emocional elevada o no sé si se pueda medir también el nivel de inteligencia emocional de alguien? ¿O cómo puedes tú identificar que alguien realmente tiene inteligencia emocional? Pues mira, yo siempre les digo a las personas que, que tienen como, que entran a estos talleres de inteligencia emocional, que no por tener como el primer taller o porque empiecen a reconocer las emociones, no quiere decir que ya sean los expertos y que ya nunca en la vida pueden reaccionar mal y que ya nunca en la vida, o sea, en la inteligencia emocional tal vez sería bueno hacer como hincapié que no es no sentir emociones, ¿no? Y no enojarte y no llorar y no sentir tristeza, sino que es como un trabajo constante y es como lo que hemos platicado anteriormente, que es como un proceso, como una montaña rusa. Puede ser que vayas avanzando y de repente todo vaya bien y algo pasa, porque inevitablemente algo puede ser que te haga enojar o que te haga sentir triste, que también eso sería importante como mencionarlo y no lo dijimos al principio, que no hay ninguna emoción que sea negativa, sino que puede producirte una sensación agradable o desagradable, pero no quiere decir que esté mal, sino que está ahí para algo y para avisarte algo y que tienes que poner acción, pero no es como de que, ay, ya sentí algo negativo, ya soy la peor en inteligencia emocional. Entonces, lo importante es eso, que se tengan mucha paciencia, que nadie es experto y que siempre va a haber como algo que te puede detonar alguna emoción que no te hace sentir tan cómodo y no tiene que ver que esté mal. Eso suena muy raro. Este, entonces, tal cual la inteligencia emocional es entender qué está pasando, es entender la emoción, por qué está surgiendo y saber qué hacer con ella. Tal vez si en este momento tienes alguna pelea con alguien y en algún otro momento, eh, en el momento, o sea, ya dije mucho momento, tienes una pelea con alguien y si tú antes como hubieras gritado, le hubieras pegado, no sé, a lo mejor tu reacción hubiera sido distinta. Sería, la inteligencia emocional sería que tú identifiques que estás enojada, ¿no? Ok, estoy enojada porque me estoy peleando. Tal vez no es el momento adecuado darle un golpe o pelearme con esta persona porque estoy en el trabajo. Entonces, empezar a gestionar esta emoción y identificar, ok, estoy enojada, sé que puedo pelear. Y esta, o sea, de verdad que no está tan sencillo como suena, porque tú puedes decir, ok, estoy enojada, ¿cómo quieres que me controle y que me ponga a pensar?
en manera zen de que no le voy a pegar porque estoy en el trabajo, ¿no? Pero creo que lo importante es esto, que identifiques la emoción y que pienses, o sea, que te des un momento en que digas, ok, no me conviene ahorita pegarle, ni gritarle, ni nada, porque estoy en el trabajo y me va a ir peor a mí. Entonces, justamente la inteligencia emocional es esa, no que controlen la emoción, porque una emoción, como les decía, no se puede controlar. Una emoción no es como de que, ay, voy a estar triste y ahora quiero estar feliz y ahora quiero estar enojada, o sea, no es como algo que tú digas, ay, lo voy a hacer en este momento y ya, sino saber qué está pasando con esta emoción y saber en qué momento sí puedes actuar de una manera o puedes actuar de otra. Y no quiero decir como de que, ay, voy a vivir la emoción, entonces todo el tiempo voy a estar feliz y voy a ser muy efusiva. Y todo el tiempo voy a estar enojada y voy a ser muy enojona siempre, ¿no? Sino como que tú empieces a identificar qué sí puedes hacer en algún momento, qué no. Tal vez si tú identificas que te enojas mucho y que te funciona mucho alejarte o dibujar o rayar o lo que sea, pues puedas tomarte estos minutos para decir, ok, estoy muy enojada, no quiero responderte ahora y me voy. Estoy muy triste y no tengo ganas de salir hoy. Eso también es validar y respetar tu emoción y actuar con inteligencia emocional, sino no forzarte como de que, ay, no tengo que estar triste, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sino como, ok, estoy triste, dar espacio a esa emoción, hacer lo que te haga a gusto, lo que te haga sentir a gusto, pues. Y a lo mejor y para ti sentirte a gusto es comerte un litro de helado en ese momento porque estás triste en ese momento. Y saber que no pasa nada, que puedes tomarte ese tiempo y que después vas a estar bien. Pero no justamente caer en esto que pensábamos, que platicábamos antes de que ya es una creencia limitante, entonces ya siempre voy a estar así y nunca voy a aprender a ser inteligente emocional porque ya, ya sé que nunca debo de llorar, que nunca debo de estar triste, lo que sea. Entonces, pues eso, el saber identificar qué pasa en cada momento y saber cómo reaccionas tú para saber qué hacer en estos casos. Y saber que dura 90 segundos una emoción, o sea, en 90 segundos ya pasó esa emoción y puedes darle pie a lo que sigue. Y lo que uno puede hacer en 90 segundos, ¿no? Si te dejas llevar por la emoción. Yo, exactamente. Yo te comparto que la verdad yo creo que antes, cuando era adolescente, era la persona más explosiva del planeta, yo creo. Y me acuerdo que a veces aventaba cosas, ¿no? O sea, como me decían algo que no me gustaba o como que reprimía mucho las emociones y en algún momento ya cuando explotaba agarraba y ya empezaba a aventar todo, ¿no? A quien estuviera enfrente pues le avientas. Pero eso no, eso digamos uno dirá, ay, pues es que es un adolescente, a ellos siempre les pasa, ¿no? O cuando son niños, ay, qué berrinchudo es. Pero cuando ya es un adulto, sigue pasando lo mismo. Si tú sigues tal vez como sin aprender a reconocer tus emociones, a manejarlas, no controlarlas como bien lo dices Karen, sino a aprender como a manejarlas y reconocerlas, sigue pasando lo mismo, ¿no? Porque hay tantos casos de hombres golpeadores, ¿no? Hombres que asesinan a sus esposas a golpes o que maltratan a sus hijos, o mamás incluso que también le pegan a los niños, que gente que se autolesiona, etcétera, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Como tal vez esa falta de manejo emocional o esa falta de inteligencia emocional es lo que lleva a que las personas pues hagan tantas cosas que de alguna manera se va a tornar como en su contra, ¿no? Porque al final es algo que les está haciendo daño a ellos mismos, ¿no? O sea, incluso el golpear a otra persona, al final pues ¿qué ocurre, no? La gente se va alejando de ti, no sé, como que van siendo como dices, ¿no? Como muchas gotas que van derramando tu vaso en muchas situaciones, porque tal vez no derrama el vaso una única vez, sino que cae una gota y se derrama, pero como sigue lleno va a caer otra y se va a volver a derramar y va a ir derramándose como por todos lados hasta que uno empiece a manejar eso. Y sabes, te platico una experiencia. Cuando empecé a trabajar con mis emociones, fue hace ya algunos años y me acuerdo mucho que a mí no me gusta, nunca me ha gustado que me manden, que me den órdenes así, ¿no? Como de haz esto y el otro y el otro. Y me acuerdo que en una ocasión estaba con uno de mis hermanos en un proyecto y estábamos creo que realizando una campaña de salud y me habló feo. Bueno, ahora pienso que ni siquiera fue tan feo, ¿no? Pero la Sofía de ese tiempo se ofendió
Y entonces lo primero que hice fue así como que levantarme y ponerme tensa, ¿no? Como por recordar tal vez que cada que alguien me hablaba así, yo reaccionaba de esa manera como para defenderme, ¿no? De tal vez algún tipo de agresión verbal o de que me mandaran o como que estas defensas que uno saca. Y entonces algo que yo empecé a hacer y que de hecho es de las cosas que a veces le recomiendo a las personas que toman mis entrenamientos, y no sé qué opinas tú sobre eso, Karen, pero por eso te lo pregunto, lo que hice o lo que empecé a hacer es escribir lo que yo hubiera hecho en otro momento, ¿no? Entonces empecé como que agarré mi pluma y agarré una libreta y empecé a decir, hermano, no tienes por qué decirme esto y el otro, porque yo no soy una persona a la que tú debas demandar y no sé qué, y en este momento lo que haría sería aventarte este vaso de café para que se te quite, y así, ¿no? Y escribir lo que yo hubiera hecho en otro momento donde saliera mi reacción. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo sacaba de la cabeza esa reacción inmediata que pude haber tenido en algún momento. Y a través de escribir, yo misma empezaba, pues sí, pero ya me di cuenta que reaccionar de esa manera no está bien, porque lo único que ocasiona es más problemas. Y entonces escribiendo, o sea, como creo que eso, como ese minuto, tal vez serían esos 90 segundos en los que uno ya habría hecho un desastre por no saber manejar su emoción, era ese minuto y medio en el que yo me ponía a escribir qué hubiera hecho en esa situación y terminaba tranquila, como de, bueno, Sofi, ya te diste cuenta que eso no funcionaba, y ya cerraba mi libreta y la ponía a un lado y seguía haciendo lo que me tocaba. Y después, y empecé a experimentarlo, ¿no? Como en diferentes situaciones. No sé, en ocasiones que tal vez me ponía triste y lo que hubiera hecho era, no sé, como ponerme a llorar o no sé, como gritarle a las personas porque en vez de aceptar que estaba triste, pues yo como reaccionaba, ¿no? Con esta furia, tal vez con las demás personas. Igual, y era escribir, ¿no? Como qué hubiera hecho en ese momento. Y así, de esa manera, como escribiendo lo que habría hecho, ya no lo hacía. Sino que encontraba ese momento como para relajarme. Y poco a poco fue cambiando, porque ya llegó un momento en el que ya no había tal vez que escribir, sino que ya era ese momento de, ok, ya me di cuenta que estoy sintiendo esto, sé que en estos momentos tal vez reaccionaría de esta manera, pero bueno, ahora sé que es una emoción, que tengo que aceptar lo que siento y que en cuanto lo suelte, todo va a continuar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este tipo de ejercicios como escribir lo que uno siente puede aportar a que alguien que tal vez no ha trabajado en sus emociones como yo no lo había trabajado antes y que pueda empezar a tener este tipo como de transformaciones o de elementos que te vayan dando justo esta inteligencia emocional, Karen? Sí, de hecho, es algo que se recomienda, que escribas qué es lo que está pasando. Tal vez no en ese momento, muchos me dicen como de que tengo que llevar mi libreta siempre. Y yo, no, no tiene que llevar tu libreta siempre, sino que si es algo que te funciona y que tú crees que puedes identificar esa emoción y conocerla, escribiendo, pues tal vez en tus notas, ¿no? O sea, agarras tu teléfono, abres notas y ahí escribes. Muchos, por ejemplo, prefieren dibujar, prefieren colorear, prefieren alejarse, prefieren cantar, prefieren escuchar música. O sea, de ahí realmente depende de cada uno y, y de cómo se sienten como bien, o sea, que se piensen como en un estado tal vez tranquilo y que en ese momento pues identifiquen qué es lo que les gusta hacer y que tal vez eso pueda hacer que puedan como identificar la emoción y sacar esa emoción que sienten. O sea, realmente es como, como lo que les digo siempre, que ya hasta me siento muy repetitiva, pero cada quien tiene un manual distinto, o sea, cada quien tiene una forma en que se enoja, todos no nos, o sea, tú te enojas de una forma y a ti te hace enojar alguna cosa, pero a mí no, puede ser que a mí no me haga enojar eso, pero me haga enojar otra cosa, o que me haga sentir triste algo que a ti no. Entonces, es identificar qué es lo que está pasando con cada uno, saber que si a alguien más no le hace enojar eso, o no le hace sentir triste, o no le hace sentir feliz esa emoción, pues si a ti sí, pues está bien. O sea, no pasa nada, no tiene nada que ver con los demás, sino que cada quien tiene como ese, ese pequeño manual y cada quien sabe cómo puede sentirse tranquila, ¿no? A lo mejor a alguien le sirve meditar,
a lo mejor a alguien le sirve bailar, o sea, cada quien puede saber cómo es que puede gestionar esa emoción y no hacer que tengan tal vez algún acto pues impulsivo, ¿no? Que no quiere decir como de que, ay, me voy a quedar como siempre sin emociones. Justamente apenas leía en un libro un ejemplo que daban de esta parte de gestión emocional. Y le contaba, o sea, como a un psicólogo le tocó decirle a su paciente que su esposa, pero, o sea, este señor amaba a su esposa, pero el psicólogo le tocó dar la noticia de que pues su esposa lo había dejado y que se había ido con otro, o sea, porque ella no lo amaba, entonces se había ido con otro. Y lo que hizo este señor no fue nada, o sea, ni siquiera lloró, ni siquiera mostró una cara triste, nada, sino que asintió y dijo que se sentía un poco incómodo, pero no se permitió sentir nada. Entonces también pienso que es importante el saber que no te tienes que reprimir la emoción y que el reprimirte la emoción no es inteligencia emocional. Si tú en ese momento sientes ganas de llorar porque lo que te dijeron fue feo o fue triste para ti, pues te permite llorar. Tal vez la inteligencia emocional entraría aquí como de que no me voy a poner a llorar en este instante y voy a llorar con cualquier persona y gritar y patalear, ¿no? Pero sí tal vez tomarte un momento para irte y llorar y decirte y decir que no te sientes bien y está bien. O tal vez tu momento, o sea, en lugar de ponerte triste, te enojaste muchísimo porque tu esposa te dejó, entonces pues expresas esa emoción, o sea, lo que quiero decir es que no es que te tengas que reprimir, sino que sepas, que sientas, que te permitas sentirlo y que si a ti te hace sentir bien, una vez que experimentas esta emoción y escribir, puedes hacerlo. Si a ti te hace sentir bien cantar o ponerte tus audífonos, porque a lo mejor estás en un lugar público y no puedes expresar cómo te gustaría, pues tal vez con la música o tal vez escribiendo en tu teléfono puedes ayudarte a manejar esta emoción, pero no reprimirla, porque si no pasa lo mismo de que les platicaba, que se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, y luego o explotas o el arreglarlo, por decirlo de alguna manera, va a ser más complicado. Qué interesante, Karen. Siempre se me hace muy valioso escucharte porque es muy real y yo sé que has mencionado esta parte del manual en algunas otras ocasiones, pero creo que es muy importante mencionarlo y más porque, como dices, cada quien tiene un manual y creo que sería muy importante también reconocer que así como tú tienes el tuyo, el otro tiene otros manuales y otras formas de sentir y expresar y ser más empáticos, ¿no? Como que quitarte tal vez esa responsabilidad sobre lo que siente el otro, porque muchas veces, no sé, creo que eso es algo que he visto recurrentemente, ¿no? Alguien se siente triste y si tú llegas y ves a la persona triste, de repente es como, híjole, tal vez hice algo que se puso triste la persona, ¿no? O sea, como que en vez de justamente empatizar en el punto de, bueno, si se siente mal esa persona, sé que no tiene que ver conmigo. Si esa persona está enojada, si está muy feliz, si está muy lo que sea, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que con lo que esa persona siente, y lo que yo sienta no tiene que ver con esa persona tampoco, sino tiene que ver con mi propia experiencia, con mi propio manual de emociones que yo tengo. Como tal vez el reconocer que lo que siente el otro no tiene nada que ver conmigo y lo que siento yo no tiene nada que ver con el otro, sino con la experiencia de cada uno, puede ayudarnos también a ser más empáticos con las personas en el sentido de respetar sus procesos, ¿no? Porque creo que es muy común que con nuestras familias nos pase, ¿no? Lo que comentábamos hace ratito de si tú te sientes triste, llegan todos, ay, no es para tanto, no estés triste. O, ay, qué exagerado, qué exagerada eres, siempre te pones como loco y no sé qué. Y en vez como de darte ese espacio tal vez para que tú reconozcas lo que sientes, como que van abonando más a que tu vaso se siga derramando, ¿no? En vez de darte tal vez ese espacio o de que tengan, o muchas personas, ¿no? Se ofenden, es como de, ay, ¿por qué en Navidad te enojas? ¿Qué te ocurre? Ya vas a arruinarnos la fiesta, todo. Igual y para la persona ni tiene nada que ver que sea Navidad con que se haya enojado, ¿no? Tal vez
lo despidieron su trabajo y no le ha contado a nadie, o tal vez terminó con su pareja y no le ha dicho a nadie, o se tropezó en la mañana. A mí me pasó una vez, ¿no? Les cuento, sé que no tiene nada que ver, pero yo iba caminando en la calle y pisé popó de perro. Y a mí eso me enoja. Entonces cuando yo llegué a visitar a un hermano, yo llegué y yo ya estaba así como alterada. Yo estaba así como alterada porque había pisado popó de perro. Y no tenía nada que ver con que tal vez con mi hermano no estaba mi mamá, ¿no? Que había llegado tal vez a visitarla y ella ya se había ido. Y ahí a veces uno mezcla las cosas y es como de, pero ¿por qué te enojas tanto si simplemente fueron como 5 minutos de diferencia? Y es como de, sí, pero yo no estoy enojada por eso, yo estoy enojada porque pisé popó de perro, ¿no? Como que también, como justamente tal vez esta cuestión de identificar por qué sientes lo que sientes y que los demás se den cuenta que no tiene que ver con ellos lo que tú sientes, que no empecemos a tomarnos las cosas personales, ¿no? Que es algo que también como que de lo que se habla mucho. Y pero creo que retomo y vuelvo al punto con el que comenzamos hoy, en que tal vez lo más importante es empezar a aceptar qué es lo que yo siento para que pueda y es como, o sea, como que va todo de la mano, ¿no? Porque yo identifico qué es lo que siento, entonces como yo ya sé por qué sentí esto, voy a permitirme tal vez desarrollar ese sentimiento en ese momento, pero después lo voy a poder soltar y voy a poder darme ese espacio para decir, ¿sabes qué, Karen? En este momento no me hables, por favor. Necesito 10 minutos para irme a escribir o para irme a correr o gritar o cantar o lo que yo necesite, y en 10 minutos regreso contigo y ahora sí podemos hablar calmadamente de lo que acaba de suceder, ¿no? Como que tal vez eso sería como el ideal, ¿no? En cuanto a la cuestión emocional. Y me gustaría un último comentario y una última pregunta, Karen, porque ya se nos está acabando el tiempo. Que tú lo mencionabas bien, las emociones no son lineales, son como una montaña rusa. Y no porque seas el más experto en inteligencia emocional quiere decir que ya no vas a sentir nada. Y creo que ese es un gran mito que tienen las personas, porque incluso he visto muchos memes, no sé si tú seguramente también los has visto, pero yo apenas vi un meme que decía, ¿cómo decía? O sea, ¿qué onda con los psicólogos que se ponen tristes? O sea, abre tus apuntes, léelos y ya, ¿no? O sea, es como que se le tacha a las personas, a los coaches, a los psicólogos, a los terapeutas, que porque saben del tema, entonces no sienten, ¿no? Y son así como el Dalai Lama, ¿no? Así como se tiene esta idea de que eres la persona más zen, más espiritual, más equilibrada, que jamás lo va a lograr, que jamás lo va a lograr, que jamás va a sentir algo negativo, o que no se va a enojar, o que no va a explotar, o que no va a llorar. Cuando las emociones son una característica natural de todos los humanos. Y por muy sabio que seas o por muy Dalai Lama que seas, él también siente y él también llora y él también reconoce las cosas que suceden, ¿no? ¿Tú qué recomendarías, Karen, a estas personas que, no a los que critican a los terapeutas porque no abren sus apuntes y los leen para no sentir, sino en general a las personas? Porque creo que entra ahí también mucho la parte del ego, que cuando las personas empiezan a trabajar en sus emociones ya sienten que ya, como dices tú, porque ya tomaron un taller, ya sienten que tienen la razón y que pueden terapiar a todo el mundo o que ya no van a sentir nada. Y entonces, cuando llegan a atravesar por un proceso tal vez de depresión o de no sentirse bien, se empiezan a culpar a sí mismos porque sienten que deberían estar bien todo el tiempo porque ellos saben de inteligencia emocional. ¿Qué le dirías a estas personas, Karen? Mm, es que, ¿sabes qué? Dijiste muchas cosas que me hicieron como mucho eco y muy importantes, pues. Pero primero voy a responder tu pregunta. Justamente con esta pregunta pensé en la película de Intensamente, que es de Pixar, donde este, estaban como armando pues las emociones básicas, que es alegría, enojo, tristeza, asco y miedo.
Estaban las 5 y ahí tenían su control en el cerebro de Riley, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que a Tristeza la empezaba como a tocar cosas y de repente había situaciones en las que Riley, una situación que le era muy feliz, Tristeza la tocaba y ya se ponía muy triste esa situación, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que Alegrías em, alejaba y alejaba y alejaba Tristeza, hasta que se dio cuenta al final de la película que no tenía nada de malo tener la tristeza, y no es que se diera cuenta, sino que un momento donde, no me acuerdo exactamente, y si hay alguien fan de esa película me va a matar, pero no me acuerdo cómo se llama el amigo imaginario de Intensamente, ¿tú te acuerdas? Ding Dong. Ajá. Se puso a llorar y la alegría era como de que no, de que feliz y que no sé qué, y la tristeza se sentó con él y Ding Dong pudo, pues sacar lo que tenía, hablarlo y ya estar mejor. Entonces con esto quiero decir que todas las emociones son importantes y que creo que esa película es un claro ejemplo de que inevitablemente van a haber cosas que te van a hacer sentir triste, que te van a doler, tal vez la muerte de algún familiar, y más ahora que pues hemos estado más de 2 años en pandemia, muchos han estado en su casa, otros no, pero han ocurrido muchos eventos muy dolorosos, entonces inevitablemente van a haber cosas que te van a hacer sentir mal, que te van a hacer enojar, que te van a hacer sentir triste, y no quiere decir que esté mal, sino que la emoción, como les decía al principio, está ahí para avisarte algo, para que le hagas caso, para que la voltees a ver y le des la atención que necesita una vez que le das la atención y que puedes gestionar o entender por qué surge esto, o sea, de dónde viene esta emoción. A lo mejor estoy triste porque falleció alguien, a lo mejor estoy feliz porque salí negativa en la prueba COVID. Entonces, escuchar esas emociones, saber que por algo están ahí y darles el lugar que corresponden a cada una para que puedan, pues, empezar con esta parte de inteligencia emocional que, como platicábamos, no es algo lineal y es como todo, como un proceso. Respetar el proceso de cada uno y que en el momento en el que tú digas, no, pero es que ahora estoy muy triste, ¿y por qué? Si yo ya había trabajado con mis emociones y con la inteligencia emocional, es como, justamente como la montaña rusa, ¿no? Es un proceso lineal, entonces tú vas avanzando y puedes sentir que estás en el principio, pero no estás en el principio porque ya llevas un aprendizaje de tiempo antes. Entonces, ya como estás reaccionando ahora, tal vez no hubieras hecho eso hace unos años, hace unas semanas, hace unos meses. Entonces, justo, pues tener mucha paciencia contigo, con tu proceso, no juzgarte demasiado, porque creo que muchas veces somos los peores jueces, ¿no? Y nos decimos cosas que tal vez no le diríamos como a nuestra pareja o a nuestro mejor amigo, ni a nuestra familia tal vez, pero a ti sí te lo dices. Entonces, respetar mucho ese proceso, ser muy paciente, no juzgarte demasiado y entender que nadie es experto y que el aprendizaje es constante. Nadie es experto, a pesar de que se haya estudiado mucho sobre eso, o aunque leas 1000 libros sobre inteligencia emocional y escuches podcast todos los días, ¿no? Realmente creo que con esto se cierra como muy, muy padre este tema, porque es real, por muy trabajado que estés, o sea, pasa hasta con las casas, ¿no? O sea, todas requieren mantenimiento. Todos requieren como los retoques, ¿no? O sea, hasta las obras y las pinturas más famosas y demás le dan su retoque, su restauración cada cierto tiempo, porque todo se va desgastando. Y creo que como seres humanos pues es natural, como pues, seres sociales que tienen emociones y demás, pues son cosas que van pasando, ¿no? Que por las que todos tenemos que experimentar. Y creo que sí, mencionas muy, muy bonito esto de ser paciente con uno mismo, porque sí, definitivamente somos los primeros jueces y los más duros con nosotros mismos. Y pues Karen, de verdad me dio mucho gusto tenerte aquí como la primera invitada de honor en el Club de los Manifestadores. Me da mucho gusto porque siempre aprendo mucho contigo. Sé que nos has hecho reflexionar mucho a todos y me gustaría finalmente un consejo que quieras
darle a las personas sobre la cuestión emocional. ¿Qué recomendarías que hiciéramos en la vida cotidiana? O simplemente un consejo de la vida, del amor, de lo que tú quieras compartirnos, porque eres una persona muy sabia y queremos saber más de tu sabiduría, Karen. ¿Qué nos dirías? Pues creo que justamente con lo que terminamos, que sean muy pacientes con cada uno, que no se juzguen demasiado, que abracen cada proceso y que abracen cada emoción que están sintiendo. Y, y algo muy importante es que si estás trabajando en ti y te das cuenta que te está costando más trabajo o que hay algo que te está doliendo de más, que acudas con un especialista, que vayas a terapia, porque hay muchas cosas que no se pueden trabajar tú solo y por más que quieras y por más ganas que le eches, tal vez necesitas la mano de alguien experto en eso. Entonces, que se abracen mucho, que se conozcan, es muy importante que cada uno nos conozcamos ese manual. Y si ves que esto te está sobrepasando, pues que busques a un especialista. No está mal pedir ayuda tampoco. Y ya. Muchas gracias, Sofi, por invitarme, por invitarme como primera invitada especialista. Estoy muy emocionada y muy agradecida de este espacio. No, muchas gracias a ti, Karen, y pues gracias por tus consejos, por todo lo que nos enseñaste hoy. Y les reitero, sigan sus redes sociales, la pueden encontrar como Karen Dupont o como Make It Happen. Sí, Karen, así te encontramos ¿en dónde? Platícanos. Sí, en mi Instagram, Karen-Dupont o Make It Happen. Ay, es makeithappen.dp. Y ya, ahí es donde he estado subiendo más contenido, o en TikTok como Karen Dupont. Muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, por haber compartido de tu sabiduría. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes por también habernos acompañado en este espacio, por estar formando parte de esta comunidad tan bonita que somos el Club de los Manifestadores. Bienvenidos nuevamente, nos vemos en el próximo capítulo y estén pendientes de los siguientes temas, porque así como estuvo de rico el tema de hoy con Karen Dupont, créanme que cada uno de los episodios van a estar buenísimos. En el próximo tengo una invitada también súper especial, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo podcast y bienvenidos, nos vemos muy pronto. Esto es el Club de los Manifestadores.